Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Madre, si este es el fuego del odio, conviértelo en tu luz. Mis manos temblaban, sosteniendo la imagen mientras el olor a humo invadía la capilla. Julio de 1997, Nicaragua. Antorchas encendidas. Odio puro. Tenía 54 años y acababa de cruzar un continente, porque una voz me llamó. Ve a Nicaragua. Mis hijos olvidaron mi nombre. Semanas antes, un hombre había gritado: si tu Virgen es tan poderosa, que ella te salve cuando esta capilla arda. Ahora él estaba afuera, con fuego. El calor se acercaba, pero no corrí. Tomé la imagen y recé. Lo que sucedió después lo cambió todo. ¿Acaso el fuego consumió la capilla? Hoy, a mis 82 años, mi voz ya tiembla al rezar el rosario, pero hay algo que el tiempo, por mucho que lo intente, no ha logrado borrar. Es el recuerdo vívido de aquel año de 1997, cuando sentí el llamado más claro y poderoso de toda mi vida. Soy viajar muy lejos hasta Nicaragua. Allí una misión me aguardaba, una que marcaría mi alma para siempre. Fue allí donde vi, con mis propios ojos, el poder del cielo vencer el fuego de la tierra. Todo comenzó una tarde silenciosa en el convento de Coimbra. Yo limpiaba el altar cuando, sin motivo aparente, una fragancia intensa de rosas llenó la capilla. El aire se volvió tan suave que me hizo cerrar los ojos. Y entonces escuché aquella voz, maternal, dulce y firme. Ve a Nicaragua, hija mía. Mis hijos sufren y olvidaron mi nombre. Ve y recuérdales, yo todavía estoy viva. Pensé que mi mente me jugaba una pasada. Tenía más de 54 años en aquella época y apenas viajaba fuera de mi convento. Sin embargo, la sensación no desapareció. Era una paz ardiente, como si mi propio corazón me impulsara a caminar. Le conté a mi superiora, una mujer sabia que me escuchó sin sorpresa. Ella solo dijo: si fue ella quien habló, no temas. Donde está María, nada malo puede tocarte. Días después, con mi viejo rosario en el bolsillo y una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima, embarqué en un avión rumbo a América Central. Jamás olvidaré el primer contacto con Nicaragua. El aire caliente, el olor a tierra mojada post lluvia y niños descalzos con sonrisas que parecían reflejar el propio cielo. Era una nación herida, sí, pero repleta de una esperanza sutil, casi escondida. Fui enviada a una aldea humilde en el norte, donde las iglesias estaban vacías y muchos temían rezar. Algunos habían perdido la fe después de años de conflictos. Yo, por mi parte, solo llevaba mis manos, mis oraciones y el deseo de servir. Comencé visitando enfermos, enseñando a los pequeños a rezar el Ave María. Y, poco a poco, las personas volvieron a reunirse, cada tarde, frente a una pequeña capillita blanca. Allí, la imagen de la Virgen tenía el manto rasgado, pero su rostro permanecía intacto. El primer milagro, aunque pequeño, sucedió una noche. Llovía sin parar. El techo de zinc goteaba, y yo me arrodillé sola ante el altar. Pedí a la Virgen fuerzas para continuar. En ese instante, la vela, a punto de apagarse, se reavivó con un brillo renovado, como si una mano invisible la protegiera del viento. Sentí un calor suave en el pecho, y una voz interior me susurró: no temas, habrá fuego, pero no para destruirte. En los días siguientes, empecé a notar cierta hostilidad. Un grupo de hombres se burlaba de quienes rezaban conmigo. La Virgen no escucha, decían. Yo respondía sin ira: escucha más de lo que imaginan.
Una noche, uno de ellos, el más joven, gritó: «Si su Virgen es tan poderosa, que ella te salve cuando esta capilla arda en llamas». Y se fue, riendo. No sentí miedo, solo tristeza. Semanas pasaron, y mi misión se convirtió en mi hogar. Por las tardes, el canto de los niños, mezclado con el murmullo del rosario, hacía que todo pareciera en paz, pero en mi corazón yo sabía que algo se acercaba. Y entonces llegó aquella noche, la que todavía hoy me hace temblar cuando la recuerdo. Era julio de 1997. Estábamos rezando en la capilla, unas 20 personas. De repente oímos gritos afuera y el sonido del viento mezclado con el olor a humo. Alguien intentó entrar con antorchas. Yo no corrí. Tomé la imagen de la Virgen en mis manos y dije en voz alta: «Madre, si este es el fuego del odio, conviértelo en tu luz». No puedo describir con palabras lo que siguió. Solo recuerdo un resplandor blanco que lo engulló todo. El calor desapareció y un silencio tan profundo cayó sobre el lugar que nadie se atrevió a hablar. Cuando abrí los ojos, la imagen de la Virgen continuaba intacta y las personas lloraban de rodillas. No había llamas, solo una luz dorada, suave como el amanecer. Aquel día comprendí que los milagros existen, no para desafiar las leyes de la tierra, sino para revelar las leyes del cielo. Fue en ese instante que entendí. María no solo me había llamado a Nicaragua para ayudar a otros, sino también para mostrarme su poder y su ternura. Ahora, en 2025, mientras mis manos tiemblan al sostener el rosario, cierro los ojos y vuelvo a aquel momento. Puedo sentir el olor del humo que no consumió, ver la luz que no cegó y la paz que jamás se apaga. Y como un mantra, repito las palabras que brotaron de mis labios aquella noche. El fuego del mundo jamás podrá destruir aquello que fue encendido por el amor de María. Todavía hoy cierro los ojos y el resplandor surge delante de mí. No era llama ni relámpago, sino una claridad viva, tan suave que no hería los ojos, pero tan profunda que parecía traspasar el alma. Después de aquel momento en la capilla, el silencio se transformó en oración. Nadie hablaba, solo se oían los sollozos profundos de quienes habían sentido lo mismo que yo. La presencia de la Virgen María cuando todo parecía haber llegado a su fin. Permanecí de rodillas. Mis manos aún sostenían la imagen intacta y el aire, increíblemente, olía a rosas frescas. Afuera, sin embargo, solo había polvo y humo. La gente comenzó a salir lentamente. Algunos se acercaban para tocar mis manos, otros besaban la imagen. Yo no tenía palabras. La paz que me envolvía era tan inmensa, tan de otro mundo, que parecía no pertenecer a esta realidad. Con el amanecer, los rumores se esparcieron como pólvora por toda la región. La monja portuguesa fue salvada por la Virgen, decían algunos. Otros susurraban que todo no era más que una ilusión, un truco de la mente. En el fondo yo sabía, no había por qué defenderme. Los milagros no se discuten, se viven y se agradecen. Esa mañana decidí caminar por el pueblo. Las calles de tierra, el sol comenzando a calentar los tejados. Algunos vecinos me miraban con asombro, otros con un respeto silencioso. Una señora con un rosario de madera en las manos. Me detuvo. «Hermana», dijo ella, «anoche rezamos por usted». Y cuando vimos aquella luz, supimos que el cielo no nos había abandonado. La abracé sin poder decir nada. Su fe, ese era el verdadero milagro. Esa misma tarde, la capilla se llenó como nunca. Hombres que antes se burlaban, ahora buscaban la confesión. Madres traían a sus hijos pequeños para que yo los bendijera. Yo era solo una servidora, pero sabía que la presencia de María estaba allí, operando en cada corazón. Durante la oración, una fuerza suave recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos y oí, en lo más profundo del alma: «No vine solo por ti, sino por todos aquellos que olvidaron mi amor. Diles que mi corazón sigue abierto». Esa voz no era de este mundo y me hizo llorar de gratitud. Con el paso de los días,
personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar. Traían enfermos, fotografías, velas encendidas. Venían en busca de esperanza. Yo no hacía milagros, solo posaba mis manos sobre sus cabezas y rezaba lentamente: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Muchas veces, al final de la oración, veía algo nuevo en sus ojos: paz, esa paz que el mundo jamás logra fabricar. Pero claro, las dudas también llegaron, y con ellas un grupo de hombres del pueblo, los mismos que habían encendido las antorchas aquella noche, vino a pedir perdón. Uno de ellos, con los ojos llorosos, confesó: Hermana, fui yo quien quiso quemar la capilla, pero cuando vi el fuego apagarse y a usted viva, sentí miedo. Después, vergüenza. Lo miré con ternura. El miedo, dije, viene del odio, pero María transforma el odio en amor. Si quieres agradecer, reza conmigo. Allí nos arrodillamos juntos, por primera vez, ante la Virgen, y aquel hombre rezó un Ave María sin que su voz temblara. El pueblo empezó a cambiar. Las campanas, mudas por años, volvieron a sonar. Niños jugaban en el atrio, mientras las mujeres preparaban flores para el altar. En cada rincón se respiraba una fe renovada, una alegría sencilla. No era una fe de apariciones espectaculares, sino de presencias reales. Cada gesto, cada oración, cada mirada compartida era la prueba de que María estaba allí, entre nosotros. Una noche, mientras escribía mi diario de misión, sentí que necesitaba registrarlo todo, no por mí, sino por todos aquellos que vendrían después. Mi mano temblaba al escribir. El fuego del mundo amenazaba con consumirnos, pero el amor de la Virgen encendió una luz que no se apaga. Nicaragua no ardió. Ella resplandeció. Esa frase quedó grabada en mi alma desde aquel día. La repito siempre que rezo el rosario. Semanas de calma se sucedieron. El interés de los obispos locales era palpable. Enviaron sacerdotes para investigar, y ellos vinieron, observaron, oraron, y al final pronunciaron palabras que jamás se borrarían de mi memoria. Hermana Lucia, el milagro no fue que el fuego se extinguiera, sino que un pueblo sin fe haya vuelto a arrodillarse. Ellos tenían razón. Yo no necesitaba pruebas ni reconocimiento. Me bastaba contemplar los rostros de aquellos campesinos todas las tardes, encendiendo velas ante la imagen restaurada. A veces, cuando el sol se ponía y tintaba el cielo de oro, yo me quedaba sola frente al altar y susurraba: Madre, si me trajiste aquí para reavivar la fe, que esta llama nunca se apague, que en cada corazón haya un rincón para ti. Y así sucedió. Venían de aldeas vecinas, algunos después de horas de caminata bajo un sol inclemente. Un anciano, apoyado en un bastón de guayacán, tomó mi mano y me dijo: Hermana, oí que la Madre de Dios la cubrió con su luz. No vine a ver milagros, vine a aprender a creer. Aquellas palabras me traspasaron. Entendí que la historia ya no era sobre mí, ni sobre la capilla. Era sobre el corazón de un pueblo que finalmente despertaba. Aquella tarde, después del rosario, pusimos una jarra de agua y vasos en la entrada. Nadie se fue sin antes sentarse un instante para compartir una historia. En mi cuaderno empecé a anotar nombres: Dolores, Efraín, Carmencita, Hilario. Cada nombre se convertía en un pequeño altar, donde la Virgen obraba su gracia. Los domingos, el coro improvisado crecía. Algunos rasgueaban guitarras, otros daban palmas. Los niños, de pie en el primer banco, cantaban con una alegría que parecía desafiar el polvo de los caminos. Alguien trajo flores de hibisco al altar. Una mujer, extremadamente tímida, me ofreció un paño bordado con sus iniciales. La pobreza, claro, no desapareció, pero cambió su semblante. Dejó de ser abandono para transformarse en ofrenda. No todos, sin embargo, sonrieron. La noticia, además de fe, despertó resistencias. Algunos decían que yo inventaba, que mis años me habían vuelto crédula. Otros afirmaban que todo se explicaba por meras cosas del clima. Yo los escuchaba, sin discutir.
La fe no se impone, se propone y se testimonia. A veces, al final del día, me recogía sola en la capilla y confiaba a la Virgen: Madre, que mi silencio hable más que mis palabras. Cierto mediodía, 2 hombres llegaron con cuadernos y una pequeña cámara. Se presentaron con respeto. Somos periodistas de la capital. Hemos oído hablar de una monja portuguesa y de un fuego que no quemó. Los invité a entrar. No les ofrecí un espectáculo. Les ofrecí agua y el banco más fresco. Les conté con calma lo que mis ojos vieron y mi corazón comprendió: que el fuego del odio se apagó en una luz que no hirió a nadie, y que desde entonces las personas volvieron a arrodillarse. Ellos escucharon sin interrupciones. Al final, uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿y si todo fue coincidencia? Mi respuesta fue inmediata: bendita coincidencia que pone a un pueblo de rodillas y lo reconcilia. Esa noche, el pueblo se reunió para el rosario, como de costumbre. Pero algo estaba diferente. Había perdón en el aire. Un hombre pidió la palabra. Era uno de aquellos que se habían burlado. Con la voz quebrada dijo: no sé explicar lo que sucedió, pero quiero pedir perdón por mis ofensas. Nadie aplaudió. Todos rezamos. Supe entonces que la Virgen había vencido sin alarde, como vence siempre. Él me miró con una gentileza profunda y dijo con voz tranquila: hermana, cuiden esto con humildad. Lo que realmente importa no es el evento en sí, sino la gracia que ustedes están construyendo aquí. Nuestra decisión fue simple: más confesiones, más rosarios, más caridad. Y el milagro no se detuvo. Continuó desarrollándose, transformándose ahora en visitas a los enfermos, en comidas compartidas, en jóvenes que finalmente dejaban sus viejos rencores en el agua bendita. Recuerdo una tarde, en la fila para la bendición, mis ojos encontraron a Marta, madre de 3, que arrastraba un viejo rencor hacia su propia hermana. Cuando llegó su turno, puse la mano en su frente y susurré una oración: Santa María, une lo que está roto. Ella entonces rompió a llorar. Apenas terminé, ella corrió para abrazar a su hermana. No vi luces ni escuché voces celestiales, pero vi un abrazo y con él una lección profunda. Los milagros más profundos, comprendí, no brillan, reconcilian. Pero no todo fue alma. Las preguntas difíciles también surgieron. Un joven universitario, por ejemplo, me buscó con sed de debate. Él me confrontó: hermana, ¿no teme que la gente la adore a usted en lugar de a Dios? Sí, temo, respondí sin dudar. Por eso insisto, repito todos los días: yo no soy la protagonista. Si algo bueno fue visto aquí, sepan, es de María, es de Dios. Él se calló, y contra toda expectativa, días después, estaba en el rosario. Yo lo vi. Estaba allí, enseñando a los niños a leer el Evangelio de Lucas. La Virgen lo había conducido mucho más allá de cualquier argumento que yo pudiera haber usado. Al final de ese mismo mes, la fe se extendió. Delegaciones de 2 pueblos más llegaron. Traían consigo una cruz de madera sencilla, pero poderosa. En ella, grabada a fuego, una frase: donde hubo miedo, que haya fe. Nosotros la clavamos en la entrada. Al verla erguida, sentí el mismo escalofrío de la primera noche. Una paz, debo decir, que no parecía de este mundo. Yo aún era la misma mujer anciana, con las manos temblorosas y pasos cortos, pero mi corazón, se había expandido. Entonces percibí: el milagro, en realidad, no había terminado esa noche. Lejos de ello, apenas estaba comenzando a escribirse en cada persona, y siempre que alguien me preguntaba cómo todo sucedió, yo tenía una única respuesta, la única certeza que me sostiene: no sé el cómo, sé el quién. Fue María. Es así de simple. Donde María entra, el fuego deja de quemar y comienza a iluminar.
Meses pasaron desde aquella noche en que el fuego se transformó en luz. El pueblo, sí, sigue desbordándose de fe, pero dentro de mí, una nueva batalla comenzaba. Las pruebas del alma, porque después de todo milagro, siempre viene el silencio. Y en ese silencio, el corazón insiste en cuestionar: ¿todo esto fue real? ¿O será que solo lo soñé? Yo seguí rezando, inquebrantable. Cada madrugada, incluso antes de que el sol surgiera, cuando el cielo de Nicaragua se pintaba de un violeta profundo, yo ya estaba de rodillas en la capilla. Las velas, que un día ardieron con una inquietud casi nerviosa, ahora parecían bailar en una calma serena. A veces, el viento mecía las cortinas y yo sentía aquel mismo perfume de rosas de aquella noche mágica. Pero en otras, solo había la quietud y la espera. Fue en una de esas madrugadas, mientras yo rezaba el Magnificat, que la duda me asaltó. Madre, ¿realmente estuviste aquí? ¿O fue solo mi corazón ya tan viejo que quiso tanto creer? No hubo respuesta, no de inmediato. Cerré el rosario, me sumergí en el silencio y entonces lo sentí. No era una voz, era una presencia, un calor que venía del pecho, subía hasta los ojos y me hacía llorar. Pero no era una lágrima de tristeza. Y dentro de aquel silencio, una frase ecoó, clara como el cristal: hija mía, los milagros no terminan cuando el fuego se apaga. Solo terminan cuando el corazón deja de arder. Me quedé inmóvil. En aquel instante lo supe. Era ella. No la veía, pero la reconocía. Era la misma ternura que me acompañaba desde niña, desde el día en que recé mi primer rosario ante una pequeña imagen de Fátima. Con las manos temblorosas y un hilo de voz, pregunté: Madre, entonces, ¿qué quieres ahora de mí? Y la respuesta vino: no guardes silencio, habla de mi amor con simplicidad, sin buscar gloria. Que los pobres sepan que no están solos, que yo sigo caminando entre ellos. Desde aquel día, mis oraciones dejaron de ser solo plegarias, se convirtieron en una conversación viva, un diálogo constante. Empecé a registrar todo lo que sentía en un cuaderno, no para publicar, sino para nunca olvidar. Allí anoté palabras que aún hoy, en 2025, repito como un mantra. Y con ella, nuevas visitas llegaban. La historia no se detenía. Imagina la escena: un grupo de jóvenes religiosas, llenas de un entusiasmo contagioso, llegaba a nuestra aldea, provenientes de Costa Rica. Me pidieron revivir aquel instante, contarles lo que realmente había sucedido. No les hablé del fuego que asusta, ni del pánico que congela. En cambio, les revelé el secreto de la mirada de María, de cómo esa visión puede disolver el terror y transformarlo en una profunda serenidad. Una de ellas, conmovida, lloró y me confesó: hermana, recé toda la vida, pero nunca sentí a la Virgen tan cerca. Fue allí donde comprendí la verdadera esencia de todo. No era para probar nada, sino para transmitir esa proximidad divina. Sin embargo, el enemigo del alma no conoce tregua. Poco tiempo después, los murmullos comenzaron, transformándose en comentarios hirientes. Susurraban que yo buscaba fama, que inventaba historias. Llegó al punto de que un hombre, que se decía religioso, me acusó de engañar a los fieles. Esa noche, el sueño me abandonó. El dolor no era por mí, sino por la fe de aquellos corazones simples que podrían ser sacudidos. Fui a la capilla, encendí una vela solitaria y en una mezcla de súplica y desahogo dije: Madre, si me equivoqué, corrígeme, pero si esto es tuyo, defiéndelo tú misma. Y la llama de la vela, que antes se inclinaba con el viento, se enderezó de repente, permaneciendo firme, como si una presencia invisible la protegiera. Una sonrisa discreta surgió en mis labios. Ninguna otra respuesta era necesaria. Los días siguieron y con ellos pequeñas señales comenzaron a surgir. Un niño sordo, que nunca había hablado, se inició en las oraciones, repitiéndolas en voz baja. Una anciana,
durante años recluida en su casa por la enfermedad, pidió ir a la capilla, solo para contemplar la luz del altar. Nadie hablaba de milagros. Era como si la Virgen estuviera allí, curando no cuerpos, sino corazones cansados. Cierta tarde, mientras enseñaba el rosario a un grupo de niños, una de ellas, con la inocencia más pura, me preguntó: «Hermana, ¿por qué la Virgen te salvó a ti?». Sonreí y respondí: «Ella no me salvó solo a mí, ella nos salvó a todos». Porque cuando una madre protege a uno de sus hijos, su amor se expande y alcanza toda la casa. Esa noche, una verdad profunda se reveló, cambiando para siempre mi perspectiva. El milagro no era personal, era comunitario. María no vino a librarme del fuego físico, sino que vino para recordarle al pueblo que Dios permanece presente entre nosotros. Ahora, cada vez que mis ojos se pierden en las estrellas sobre el cielo nicaragüense, siento la misma emoción de aquel primer llamado. Una paz que trasciende y una misión que pulsa viva. Sé que la Virgen me trajo aquí, no para realizar prodigios, sino para mantener encendida una llama que jamás debe apagarse. Y cada día, al concluir mis oraciones, repito las mismas palabras que ella dejó grabadas en mi corazón. Donde yo estoy, el fuego se convierte en luz. Donde me invocan, la oscuridad huye. Y donde me aman, mi hijo está. El amanecer llegó con un rumor diferente, un soplo de vida, como si el pueblo respirara hondo por primera vez en años. Mi rutina, sin embargo, permanecía la misma: abrir la capilla, barrer el polvo fino del suelo, encender una única vela ante la imagen de la Virgen María y sumergirme en un momento de silencio, el rosario entre las manos. Sin embargo, ese día específico, mientras la mecha comenzaba a brillar, una emoción clara resonó en mi interior. Hoy no oré sola. Salí al atrio y llamé a quien pasaba. Vinieron primero 2 mujeres con sus cestos, luego los niños, después los hombres que preparaban sus herramientas de campo. En poco tiempo, la pequeña capilla estaba repleta con una docena de almas simples. Propuse que rezáramos el Magnificat. Nadie dudó. Todos encontraron su lugar. Comenzamos suavemente y a cada verso parecía que más luz entraba por la puerta. Fue en el tercer misterio del rosario que lo inexplicable sucedió. Yo estaba de pie junto al altar, con la imagen de la Virgen a mi derecha, cuando un reflejo singular ascendió del suelo, como si el piso se hubiera transformado en agua cristalina y el sol estuviera naciendo de abajo. Una franja luminosa recorrió la pared encalada. Subió hasta el manto de la imagen y se detuvo. Se fijó sobre el corazón de María. No era un brillo fugaz ni un resplandor deslumbrante, sino una claridad serena y constante, dorada que no cegaba. Los niños se silenciaron. Nadie se movió. Sentí el impulso de no decir nada, de no apropiarme de aquel momento sagrado. Fue un silencio denso, cargado de un secreto que se entendía sin palabras. Entonces, la pequeña Carmencita susurró, con la voz embargada: «Madre, ¿estás viva?». No sé cuánto tiempo duró. Para mí fueron minutos, para otros solo segundos. Aquello lo sé, todos lo vimos. Un resplandor en el corazón de la Virgen que no venía de la ventana, ni de la vela. Una luz que al desvanecerse dejó un círculo suave, casi una caricia, dibujado sobre el pecho de la imagen. La paz que nos envolvió, sin embargo, era más fuerte que la propia luz. No hubo aplausos, solo oraciones y lágrimas silenciosas que rodaban sin que nadie las contuviera. No sentí ganas de correr a contarlo, y así lo hice. Luego, escuchó a cada testigo por separado. «Hermana», me dijo, «la iglesia camina despacio, pero camina. No vinimos para negar ni para exaltar. Vinimos para discernir. Lo que veo aquí es fruto de oración, unidad y conversión. Esto ya es una señal». Asentí. No buscaba dictámenes o proclamaciones, solo fidelidad. El domingo siguiente, el sacerdote celebró la misa en la capilla abarrotada. Durante la homilía, evitó las grandes palabras. Dijo:
simplemente. Cuando un pueblo vuelve a rezar, la Virgen ya está en medio. Si el cielo quiso tocar esta tierra con una señal, demos gracias. Y si no, sigamos como quienes la recibieron, con más amor, más perdón y más rosario. El pueblo lloró de alivio, y yo también. A veces, lo que uno necesita no es una confirmación extraordinaria, sino el permiso para seguir creyendo. Esa tarde, organizamos una procesión sencilla. Nada de fuegos artificiales, nada de ruido. Solo un canto suave y la imagen de María, llevada por 4 mujeres que habían sufrido mucho. Compartimos velas pequeñas. Cuando la procesión rodeó la plaza, un aire fresco, inexplicable para esa estación, barrió las calles, reavivando las llamas que amenazaban con apagarse. Nadie gritó milagro. Todos susurraron gracias. En ese instante, la ficha cayó. La señal del corazón luminoso no era un consuelo particular, sino la confirmación pública de algo mayor que ya estaba sucediendo. La fe estaba volviendo a casa. Esa noche permanecí un poco más en la capilla. A solas le susurré a la Virgen: Madre, si lo que sucedió te glorifica, guárdanos en la simplicidad. Si nos desvía, apártalo de nosotros. Y entonces, como si respondiera a mi temor, oí esa voz mansa en el alma: No vine para darte fama, sino para darte familia. Este pueblo es mío, sírvelo. A partir de ese día, la verdadera señal. Para todos nosotros fue la forma en que vivimos. Más confesión, más caridad, más visitas a los enfermos, más reconciliaciones. El obispo permitió que una vez por semana hubiera adoración al Santísimo y rosario comunitario. Nadie hablaba de apariciones, pero todos hablaban de gracia. A veces me preguntan qué fue esa luz. Yo no sé el qué, pero sé el para qué. Vino para recordarnos que el corazón de María late aquí. Y un corazón vivo no viene para impresionar. Viene para amar, corregir y sustentar. Hoy, escribiendo en 2025, puedo decir sin dudar: la señal de aquel día no se quedó pegada en la pared de la capilla, se anidó en nosotros. Cuando nos perdonamos, el corazón de María vuelve a encenderse. Cuando cuidamos del pobre, su luz regresa. Ese es el milagro público, el que jamás se apaga. El tiempo siguió su curso y la calma volvió a envolver al pequeño pueblo. Yo continuaba mi rutina diaria, la oración al amanecer, las visitas a los enfermos, los rosarios por la tarde. La vida sencilla había regresado, pero en el fondo una certeza suave me decía que algo más estaba por venir. No era miedo ni inquietud, era como una página del Evangelio que aún no ha sido leída. Una noche de agosto, el cielo estaba tan limpio que las estrellas parecían más cercanas que nunca. Me quedé rezando sola en la capilla, delante de la misma imagen que nos había acompañado en todo. Al final del quinto misterio, el ambiente cambió. El aire se llenó de un perfume de azucenas y la llama de la vela, recta e inmóvil, se elevó. Ni siquiera necesité mirar. Lo sentí. Yo sabía que ella estaba allí. Cerré los ojos y en aquel silencio profundo oí una voz. No venía de los oídos, sino del alma. Hija, el mundo se congela. Donde no hay oración, el amor se apaga. Diles, el rosario es mi abrazo en cada cuenta. Mi hijo vuelve a caminar entre los hombres. Cubrí mi rostro con las manos. Una ola de emociones me invadió. Sentí una ternura inmensa, sí, pero también un dolor que no me pertenecía, como si la Virgen me permitiera sentir una gota de su compasión por la humanidad. Madre, susurré, con la voz embargada, ¿qué puedo hacer yo, una anciana en un rincón tan pequeño del mundo? La respuesta llegó, inmediata, clara como una campana. Haz lo que siempre has hecho. Reza y enseña a rezar. La oración sencilla mueve los montes del orgullo. Al día siguiente, la urgencia del mensaje me impulsó. Lo compartí con el pueblo. No hablé de apariciones ni de milagros. Simplemente conté lo que había sentido. La Virgen quiere que jamás abandonemos el rosario.
Ella dice, es su abrazo, su presencia viva. Las personas escucharon en silencio, una quietud respetuosa. Nadie pidió pruebas. Las madres comenzaron a distribuir rosarios entre los niños. Los hombres, por su parte, prometieron rezar uno por día antes de ir al campo. No tardó en que aquel mensaje, sencillo y profundo, se enraizara. Poco a poco se convirtió en costumbre. En pocas semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Peregrinos llegaron de otros lugares. Algunos leyeron sobre lo ocurrido. Otros venían movidos solo por la fe. Entre tantas historias que presencié, una en especial se grabó en mi alma. Recuerdo a una mujer que caminó 2 días con su hija enferma de la mano. Al llegar, ella no pidió curación, pidió paz para la aceptación. Rezó de rodillas y partió con una sonrisa serena. Fue allí donde comprendí la verdadera esencia del milagro de María. No siempre cura el cuerpo, cura la voluntad. Incluso el obispo, en su sabiduría, reconoció la profundidad de lo que sucedía. Visitó nuevamente la comunidad, me llamó aparte. Con dulzura dijo, hermana Lucia, Dios actúa en los corazones humildes. Si la Virgen le confió un mensaje, haga de él vida, no solo discurso. Sus palabras, un bálsamo para el alma, encendieron en mí una nueva llama. Decidí. A partir de aquel día, mi tarea sería enseñar el rosario en cada casa, en cada familia, hasta el último rincón del valle. El valle entero comenzó a transformarse de un modo que jamás imaginé. Por las noches, en vez de gritos o música alta, se oía el murmullo de las oraciones, una sinfonía de fe que parecía subir al cielo. Jóvenes comenzaron a reunirse para rezar juntos. Algunos, alejados de la iglesia, regresaron. La fe, entonces, floreció de maneras inesperadas. La devoción renació, no como emoción pasajera, sino como un modo de vivir. Y fueron los más puros, los niños, quienes a veces trajeron las mayores revelaciones. Una tarde, un niño me trajo una flor silvestre. Hermana, dijo, la Virgen me habló en un sueño. Dijo que cuando rezamos el rosario, ella pasea por el pueblo. Acaricié su cabeza. A veces, los niños comprenden lo que nosotros, los adultos, complicamos. Aquella noche, con la luz parpadeante de la vela, transcribí en mi cuaderno verdades que resuenan hasta hoy. Las palabras que todavía repito a quien me escucha. El rosario no cambia a Dios, Él nos cambia a nosotros. Donde hay un rosario encendido, hay una casa protegida. Hoy mirando hacia atrás, desde lo alto de mis años, en 2025, la claridad es cristalina. Ese fue el mensaje central que la Virgen quiso entregar, no una revelación nueva, sino un llamado a recordar lo esencial, que el amor se sustenta con oración y el mundo se sustenta con amor. Y aún hoy, cuando mis manos ancianas recorren las cuentas gastadas de mi rosario, su voz resuena. Hija, reza. Aunque estés sola, nunca reza sola. Es entonces cuando la verdadera dimensión de mi misión se revela. No terminó en 1997. Sigue viva, mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, tome un rosario y diga con fe, Dios te salve María, llena eres de gracia. Con el tiempo, aquella pequeña aldea, antes un punto olvidado en el mapa, se convirtió en un faro. Se transformó en un lugar de oración. La gente llegaba allí buscando lo mismo, paz. No venían por curiosidad, sino porque habían oído que allí la Virgen había recordado al mundo una verdad antigua. El rosario es mi abrazo. Mi vida, sin embargo, permaneció la misma, despojada y sencilla, sin pensar en fama ni en peregrinaciones. Dormía en una celda sencilla junto a la capilla. Comía lo mismo que todos, frijoles, arroz, pan duro. Pero cada semana, nuevos rostros surgían venidos de tierras lejanas. Algunos de Honduras, otros de Costa Rica o de El Salvador. Traían cartas, fotografías, velas y flores. Algunos querían agradecer,
otros simplemente rezar. Una tarde, mientras barría el atrio, algo inesperado sucedió. Un grupo de mujeres se acercó y sus ojos rebosaban lágrimas. Una de ellas, con la voz quebrada, confesó: «Hermana, yo no vine a rezar. Vine a pedir explicaciones». Pero en el instante en que pisé aquí, sentí algo indescriptible. Fue como si alguien me abrazara, sin siquiera tocarme. Solo sonreí y revelé: ese alguien es María. Porque cuando una madre abraza, el alma entiende mucho antes que la razón. Pronto no eran solo mujeres. Sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos también comenzaron a llegar. Muchos de ellos me buscaban, pidiendo consejos sobre cómo reencender la llama de la fe en sus comunidades. Mi respuesta era siempre la misma, una verdad sencilla: no basta solo contar el milagro, es necesario vivir el milagro cada día. Rezar el rosario no es solo repetir palabras, es permitir que ellas nos transformen. Los domingos se transformaron en una celebración serena. La pequeña capilla, sin embargo, ya no podía albergar a tanta gente. Así que empezamos a rezar el rosario al aire libre, bajo un cielo que de repente parecía infinitamente más grande. Las montañas devolvían el eco de las oraciones, como si todo el valle se uniera a nosotros en un coro sagrado. Ver a los niños levantando sus rosarios hechos de semillas era para mí la prueba viva de que la luz del 97 permanecía encendida, brillando fuerte. Una tarde, después de la oración, un joven periodista mexicano se acercó. Con respeto, pidió permiso para una breve entrevista. «Hermana, ¿qué siente usted al saber que su historia está siendo escuchada en tantos otros países?» Sin dudar, respondí: «Yo no soy la noticia. La verdadera noticia es que la Virgen sigue tocando corazones uno a uno». El joven bajó la cámara, visiblemente conmovido, y entonces me preguntó: «Hermana, ¿podemos rezar juntos?» No tardó mucho y las cartas empezaron a llegar. Venían de lugares distantes: Chile, Argentina e incluso de las Filipinas. En cada sobre, personas que yo jamás había conocido personalmente me contaban cómo el rosario había regresado a sus hogares. Una mujer escribió: «Hermana, mi marido llevaba 15 años sin pisar la iglesia, pero él escuchó su historia y entonces quiso rezar conmigo. Desde aquel día, rezamos juntos todas las noches. No hubo fuego en nuestra casa, hermana, sino una luz nueva». Cada carta era como una flor que la Virgen depositaba en su altar invisible. Las guardaba todas, con cariño, en una pequeña caja de madera, junto a mi cama. Y a veces, por la noche, las releía y lloraba. Lloraba de pura gratitud. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos sectores criticaban la devoción, alegando que la gente exageraba. Yo nunca respondí a las críticas, porque la fe, yo lo sabía, no se defiende con argumentos, sino con humildad y perseverancia. Lo importante no era convencer, sino testimoniar. Una tarde, mientras rezábamos a un grupo en la plaza, un viento suave nos envolvió. Y para sorpresa de todos, las velas no se apagaron. Los peregrinos levantaron sus rosarios y yo sentí una presencia maternal, un abrazo invisible envolviéndolo todo. En mi corazón oí de nuevo aquella voz dulce y familiar: «Mis hijos han vuelto a casa. Diles que mientras haya una sola cuenta del rosario encendida, no faltará esperanza en el mundo». Esa noche anoté en mi diario: «El mensaje ya no me pertenece. Camina solo. El rosario ha cruzado fronteras como una antorcha de paz». Hoy, repasando todo esto desde mi pequeña ventana en Portugal, sé, no fue mi historia la que viajó. Fue la historia de una madre que no se cansa de buscar a sus hijos en cada rincón del mundo. Y mientras haya alguien, en cualquier rincón del mundo, que pronuncie con fe: «Dios te salve María», la luz que se encendió en aquel 1997 seguirá viva. Viva más allá de las montañas, viva más allá del tiempo.
Cuando el obispo me comunicó que mi tiempo en Nicaragua había cumplido su propósito, sentí en el corazón una mezcla agridulce de nostalgia y obediencia. Varios años habían pasado desde el milagro de 1997 y mi cuerpo, confieso, ya pedía un poco de descanso. La Virgen me había llamado a aquella tierra y ahora parecía invitarme a regresar al punto de partida, mi Portugal. Partí en silencio, sin grandes despedidas, solo una misa sencilla, pero repleta de cantos y lágrimas. Todo el pueblo se reunió. Los niños alzaron sus rosarios y las mujeres me abrazaban, repitiendo entre sollozos: «No nos deje, Madre Lucía, ruegue por nosotros». Yo respondía lo mismo a todos, con la voz embargada: «No nos dejo, mis hijos. María nunca abandona el lugar donde fue amada». Recuerdo aquel largo viaje, el avión cortando el océano. Miré por la ventana, una extensión infinita de nubes blancas, y un pensamiento merino, profundo y sereno. Así debe ser el corazón de la Virgen, inmenso y pacífico. Era mi llegada a Portugal. Las hermanas del convento me recibieron con una alegría contagiosa. Ellas habían seguido las noticias con respeto y mucha oración. En la capilla de mi juventud me arrodillé. Besé el suelo y en un susurro sentido agradecí: «Gracias, Madre, por llevarme tan lejos, solo para enseñarme que siempre estuviste cerca». Los primeros meses de regreso fueron tranquilos. Me sumergí nuevamente en mi rutina de oración, sí, pero había algo diferente. Algo en mí había cambiado para siempre. Yo había visto el poder del cielo manifestarse entre los más simples, los más pobres, y una verdad profunda se reveló. La verdadera misión no es... Un día, la diócesis me pidió dar testimonio en un retiro para sacerdotes y religiosos. Confieso, al principio dudé. No me sentía digna de tal responsabilidad, pero al sostener el micrófono, una fuerza me invadió. Sentía a la propia Virgen amparándome. Conté la historia sin adornos, sin rodeos. El fuego quiso destruir, pero la fe encendió la luz. La Virgen no me salvó para mostrar poder, sino para recordarnos que el amor siempre vence. Cuando terminé, el silencio era total. Después, las oraciones comenzaron. Un sacerdote joven se acercó, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Hermana, redescubrí mi vocación al escucharla». Desde aquel día, comenzaron a invitarme a pequeñas charlas en conventos y parroquias. Yo siempre repetía el mismo mensaje incansablemente: «No me miren a mí, miren a María. No recuerden lo que me sucedió, recuerden lo que ella dijo. El rosario es mi abrazo». Una tarde de invierno, mientras rezaba en mi celda, sentí de nuevo aquel perfume de rosas que tantas veces había acompañado los momentos de gracia. Cerré los ojos y la voz que había oído en Nicaragua volvió a envolverme con ternura. «Gracias, hija. Llevaste mi mensaje. Ahora descansa donde has rezado. Yo seguiré actuando». Abrí los ojos. Frente a mí, la imagen de la Virgen de Fátima parecía más viva que nunca. Su rostro tenía un brillo leve, como si respirara. No fue visión ni aparición. Fue una presencia, la certeza de que mi misión estaba cumplida. En mi cuaderno, con letra temblorosa, escribí: «La Virgen no me llamó para que contara un milagro, sino para que recordara al mundo que el amor sigue ardiendo». Los años pasaron. Hoy, en 2025, miro hacia atrás y solo puedo agradecer. El mensaje del rosario sigue extendiéndose. Recibo cartas de Nicaragua, de familias que aún rezan en la misma capilla donde el fuego se apagó. Algunos me llaman Madre del Milagro, pero yo solo sonrío. La verdadera madre es ella. A veces, mientras la tarde cae sobre el convento, tomo mi rosario gastado, miro al cielo y susurro: «Madre, si un día mis palabras son olvidadas, que tu amor jamás se olvide». Y entonces, el silencio del claustro se llena de paz. Sé que la Virgen sigue caminando, invisible,
pero viva entre los pueblos, repitiendo en cada corazón lo que me dijo aquella noche de 1997. Donde hay oración, hay fuego que ilumina, no que quema. Los años siguieron su curso y el tiempo comenzó a marcar mi cuerpo con el mismo ritmo con que el viento desgasta la piedra. Ya no caminaba con rapidez, ni podía viajar como antes, pero mi corazón seguía encendido. A los 82 años, descubro que la verdadera juventud del alma no depende del cuerpo, sino de la esperanza. Vivo en el mismo convento de Portugal, donde comencé mi vocación. Mis días transcurren entre la oración, el silencio y las cartas que aún llegan de Nicaragua. Algunas traen flores secas, otras fotografías del pueblo. En una de ellas leí algo que me hizo llorar. Hermana, las campanas de la capilla tocan cada domingo desde hace 28 años. Nadie ha dejado de rezar el rosario. En aquel momento supe que mi misión no terminó en 1997, sino que sigue viva en esas manos campesinas que sostienen las cuentas del rosario. No fue la historia de una monja salvada del fuego. No, fue mucho más allá. Fue la historia de un pueblo entero salvado por la fe. Luego la diócesis comenzó a recibir una avalancha de testimonios. Personas que habían visitado la capilla venían a contar cómo sus vidas fueron transformadas. Reconciliaciones familiares, vocaciones sacerdotales, conversiones que florecían en silencio. No había nada espectacular allí, solo una profunda y genuina transformación. Una tarde, el obispo me visitó, con una serenidad que me tocó el alma. Él me dijo: «Hermana Lucia, tu testimonio ya no te pertenece. Es ahora patrimonio de la fe». Aquella frase me hizo sonreír de verdad. Hizo eco de algo que yo ya había comprendido en mis misiones en Nicaragua. Cuando entregamos nuestra historia a María, ella la transforma en semilla, capaz de brotar en muchos corazones. No tardó mucho para que el Vaticano enviara una comisión. Eran 3 sacerdotes jóvenes, que llegaron con una mezcla de respeto y discreción, listos para escuchar cada relato y examinar los documentos. Me entrevistaron durante horas. Revisaron mis cuadernos, las cartas, los informes médicos de aquella época lejana. Yo respondía a todo con la más pura simplicidad, sin la menor intención de intentar convencer a ninguno de ellos. Antes de partir, uno de ellos me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidé. Vimos muchas cosas, hermana, pero pocas veces sentimos tanta paz en un testimonio. No sé qué conclusiones se llevaron consigo, pero para mí lo esencial estaba claro. Lo importante no era el juicio oficial, sino la gracia que permanecía, viva y actuante. Con el paso de los años, las personas comenzaron a llamarme la monja del fuego que no quema. Confieso que al principio esto me incomodaba. Temía que de alguna manera la verdadera protagonista fuera olvidada. Por eso, siempre que alguien me escribía, mi respuesta era siempre la misma: un eco de mi alma. No me miren a mí, miren a la madre. Yo soy solo la sombra que quedó detrás de su luz. Entonces llegó 2020 y la pandemia. Para mi sorpresa y alegría, muchas personas me escribieron, contándome que volvían a rezar el rosario en casa, inspiradas por mi historia. Algunos lo hacían frente al televisor, otros con sus hijos pequeños al lado. El mensaje era siempre el mismo: hermana, tu fuego sigue encendido en nosotros. Cada mensaje era como una vela que se encendía, una llama más en el altar de mi alma. Recientemente, el obispo me pidió grabar un pequeño mensaje para un documental sobre fe y esperanza. Pensé mucho, dudé, pero al final acepté. Me senté frente a una cámara pequeña y con la voz ligeramente temblorosa pronuncié las palabras que resuenan en mi corazón. He vivido muchas cosas, sí, pero solo una me sostiene: el amor de la Virgen. Ella no me salvó para que la admiran, sino para que el mundo jamás olvidara que el bien no hace alarde, pero nunca, nunca muere. Después de aquella grabación, permanecí en la capilla por un buen tiempo. El aire estaba frío, pero dentro de mí
Una calma tibia ardía, suave y persistente. Miré la vela en el altar y un pensamiento me vino, claro como la luz. Quiero partir encendida, no consumida. Mis hermanas de comunidad me rodean de cariño. Me llaman abuela Lucia. Todas las noches rezamos juntas. Y antes de dormir, me gusta repetirles con la ternura de una madre: hijas, si algún día sienten miedo, cojan el rosario. En esas cuentas vive la voz de la Virgen y en esa voz encontrarán la fuerza para seguir adelante. Hoy sé que mi historia pertenece a muchos, no porque sea extraordinaria en sí misma, sino porque reveló lo más simple y profundo, que María jamás abandona a sus hijos, ni siquiera cuando el mundo parece arder en llamas. Cuando el sol entra por la ventana de mi celda e ilumina el crucifijo de madera en la pared, siento el cielo tan cerca. No espero honores ni reconocimientos. Mi única y verdadera alegría es saber que en algún lugar del mundo alguien está rezando el rosario, porque oyó hablar de aquella monja que el fuego no pudo vencer. Y cuando mis fuerzas parecen agotarse, repito las palabras que me sostienen desde aquella noche de 1997. Un mantra para el alma: el fuego del mundo se apaga, pero el fuego del amor de María, ese jamás se extingue. Siento que mis pasos están cada vez más lentos, es verdad, pero por dentro, mi alma camina con la ligereza de una niña. Cumplí 82 años y cada nuevo día agradezco al cielo por haberme permitido servir por tanto tiempo. Sé que mi partida se acerca, pero no la temo. Cuando se ve de cerca la mano de la Virgen, la muerte deja de ser una sombra y se transforma en una puerta, un pasaje hacia el hogar. Mis hermanas me cuidan con una ternura sin fin. Me traen flores del jardín y leen las cartas que siguen llegando incansables desde Nicaragua. Cada palabra es un eco vivo del milagro de 1997. Hermana, seguimos rezando, ellas escriben. Y en ese eco siento la llama aún más fuerte. Aún hoy, la voz de aquel pueblo me alcanza, venida del mismo lugar donde el fuego se transformó en luz. Revivo en pensamiento aquellos rostros, los niños que crecieron y hoy son adultos. Y el sonido familiar de las campanas que aún repican cada domingo. Mi corazón se llena de una paz profunda. Pedí que, cuando mi hora llegara, no hubiera lamentos, solo el susurro de los rosarios y cantos suaves. Deseo partir de la misma forma que viví, con el nombre de María en los labios. Cuando la noche abraza el convento y todos duermen, me demoro en la capilla, observando la vela que arde ante el altar. Es una costumbre. Me gusta imaginar que aquella llama es la misma que me protegió aquella noche en Nicaragua. No quema, no se apaga, solo ilumina. Hace pocos días, tuve un sueño que me pareció más real que la propia vigilia. Estaba en un campo vasto, cubierto por incontables flores blancas. A lo lejos vi una mujer vestida de azul, con un rostro que irradiaba luz. Ella no caminaba, flotaba, envuelta en una serenidad absoluta. Supe de inmediato quién era. Me extendió la mano y con una voz dulce dijo: «Hija mía, has cumplido tu misión. Ven, pues tu fuego sigue encendido en los corazones». Desperté con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de una gratitud inmensa. En aquel instante, comprendí que el cielo no nos avisa con truenos, sino con ternura. Al día siguiente, reuní a mis hermanas. Les pedí que guardaran con cariño los diarios donde anoté mis memorias, no como reliquias sagradas, sino como un testimonio vivo. Un testimonio de que María actúa donde hay oración sincera. Y les dije: si un día alguien lee estas páginas, que no busque milagros, sino amor. Que comprenda que la Virgen no vino para salvarme, sino para enseñarnos que el amor de Dios jamás se apaga. Aquella tarde, un sacerdote joven vino a confesarme. Le conté mis pequeños pecados de impaciencia, mis cansancios, mis nostalgias. Él me escuchó con bondad y al final me confió: hermana, usted no tiene idea de cuántos sacerdotes y religiosas volvieron a rezar gracias a su testimonio. Sonreí.
En aquel momento supe que cada lágrima derramada había valido la pena. Aquella noche, mientras el sol se escondía detrás de los cipreses del convento, pedí quedarme sola por un instante. Las sombras se alargaban en la capilla y el aire llevaba el perfume de incienso y cera. Tomé mi rosario gastado y murmuré, por última vez, el Ave María. Al terminar, una brisa suave apagó la vela del altar, pero la habitación no se sumió en la oscuridad. Una luz dorada y gentil llenó el lugar. No era una visión, era una presencia. Sentí el mismo calor de aquella noche en Nicaragua, y una voz mecida en el aire susurró: el fuego del amor no se extingue. Descansa, hija. No recuerdo nada más. Mis hermanas cuentan que me encontraron sentada, una sonrisa serena en los labios, el rosario entre las manos y el cuerpo tranquilo, como alguien que solo se cambió de habitación para dormir. No hubo miedo ni lucha, solo paz. Al amanecer, las campanas del convento sonaron con un toque diferente, como si cantaran en Nicaragua el mismo día y a la misma hora. El pueblo sintió el aroma de rosas extendiéndose por la capilla. Nadie sabía de mi partida, pero todos salieron a rezar. Una mujer dijo: la Madre Lucia está con la Virgen. Los años pasaron y mi nombre se convirtió en oración. No me importa si la iglesia me recuerda o me olvida. Mi alegría reside en saber que en algún rincón del mundo hay una vela encendida, un rosario entre manos y un corazón en paz, porque ese fue y sigue siendo el mensaje que María me confió. El fuego del mundo destruye, el fuego del cielo ilumina. Reza, ama y perdona, y nunca se apagará la luz. Y así, con esa certeza, cierro mi historia, no con un adiós, sino con una promesa. Mientras alguien rece el rosario, seguiré viva en la llama del amor de la Virgen.